Bueno, primera de Pedro 4, 1 y 2. Habíamos tocado solamente el versículo 1, la otra vez me quedó colgado el versículo 2. Vamos a hacer un breve repaso. Que estaba diciendo así en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces acá está mostrando el mismo pensamiento, el mismo sentir, es tomar la cruz para matar los deseos carnales, como estábamos tocando la vez pasada. Y si lo hacemos así, como dice, quien padeció en la carne, acá está confirmando, quien sufrió la cruz, dice, terminó con el pecado o triunfó sobre el pecado. Así de la misma manera habíamos dicho que cuando nosotros vamos matando, crucificando esos deseos carnales, vamos pidiendo perdón, vamos confesando nuestros pecados, con un corazón arrepentido, justamente lo que va a pasar es que el pecado es lo que va a quedar inerte, vamos a tener, quiero que Lemu había leído, dominio propio quiere decir autoridad sobre el pecado. Y en este sentido vemos que de la misma manera que Cristo tomó la cruz, mostrando por figura, ahí está mostrando justamente que así como nosotros somos imitadores de Cristo, como dice la palabra, tomando la cruz, vamos a triunfar o tener victoria sobre esos deseos carnales que nos hacen sufrir, vamos a decir. Porque el pecado siempre va a traer sufrimiento. La paga del pecado es muerte. Yo no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿no? Me siento vacío, me siento triste y no sé por qué. Bueno, porque justamente muchas veces hay ignorancia a la palabra y como hay un vacío espiritual en sí, vemos que lo que produce es sufrimiento y nosotros debemos llenar la paz, el descanso para obtenerlo de la misma naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es eso, lo que estoy escribiendo, paz, gozo, descanso, pero eso viene a través de la palabra. Entonces, la confianza en la palabra, cuando somos alimentados, entra la misma naturaleza de Dios y produce ese descanso en nuestra alma. Entonces, de alguna manera, resumidamente esto estamos explicando, como dice acá la palabra, vosotros armados del mismo pensamiento. Esos pensamientos de querer hacer la voluntad del Padre y destruir nuestros pensamientos, nuestros pecados que son en contra de la voluntad del Señor, ¿no? El Señor quiere que nos alimentemos de su naturaleza y su naturaleza mismo está escrito en la palabra. Entonces cuando entra esa confianza en la palabra, entra la misma naturaleza de Dios en nosotros y nos hace descansar, sentimos la paz, sentimos el descanso, sentimos todo lo bueno que Él nos instruye a través de la palabra y entonces así vamos a cumplir la voluntad del Señor, matando esos deseos que son contrarios o ajenos a Dios. Y dice así la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que nos queda en la carne. Está hablando acá un creyente lógicamente, ¿por qué? Porque ya es renacido, entonces el tiempo que te resta de acá en adelante, no vivas en la carne, como dice acá, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, así como Dios pone unos criterios, unas palabras, unos mandamientos de lo que tenemos que aplicar en la palabra, lo que tenemos que sentir y cómo se debe transformar nuestra vida a la semejanza de Él, a la naturaleza de Él, de sentir amor, sentir unidad con los hermanos, sentir la mansedumbre, sentir la compasión, sentir misericordia, sentir todo lo bueno que describe la palabra, así también como dice la mansedumbre, la tranquilidad, la paz de Dios, bueno, así también debemos sentirlo nosotros. Entonces, va describiendo lo que es la voluntad del Señor para poder vivir en esa vida de santidad. Y santidad, recordemos, ¿qué quiere decir santidad? Una vida limpia, pura, sin manchas, inmaculada. Cuando dice inmaculada, sin mancha, está diciendo ajena al pecado. Entonces, una vida consagrada para Dios. Y como dice, para no vivir ya el resto en la carne, o sea, el resto de nuestra vida en el pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto me lleva a Efesios 4:17, vamos a tocar. Efesios 4:17.
Dice así la palabra, Efesios 4:17 en adelante. Dice así la palabra. Esto digo pues y afirmo justamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Vemos acá la palabra, como andan los gentiles, o sea, los paganos, conforme a la vanidad de su mente. Y bueno, entonces acá está hablando de los pensamientos vanos. Cuando estamos hablando de pensamientos vanos, esa palabra justamente lo que significa, viene una palabra que se utiliza en la arquitectura, algo vano, es algo hueco. Entonces, hueco, si le damos otro significado, sin sustancia, vacío, inútil. Ese es nuestro pensamiento que no nos deja nada productivo, nada provechoso, el pensamiento fuera de Dios. Por el contrario, el pensamiento dentro de Dios nos trae los frutos, y los frutos de paz, los frutos espirituales, y todo va a bendición cuando toma Dios nuestro pensamiento a través de la palabra, porque si decimos, te tomó la naturaleza de Dios, te tomó el pensamiento de Dios, quiere decir que la palabra se arraiga en nuestros pensamientos. Si recordamos un poquito el mensaje de la semana pasada que dio Karina, eso de las raíces, ¿no? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y bueno, muchas veces tenemos raíz, pero de incredulidad, esas raíces profundas del pecado, que cuestan desarraigar, como decía en esa prédica. Pero nosotros lo que tenemos que arraigarnos en qué, y cimentarnos en qué, en la palabra. Entonces esas raíces de fe en la palabra son las que nos van a anclar en el camino de Dios, para que cuando vengan esos vientos impetuosos, vientos, que nos quieren derribar, vientos de tempestades que nos hace sucumbir, temblar, el pecado en sí, porque no quiere decir solamente males en sí, quiere decir tentaciones, cuando sucumbimos ante las tentaciones que ofrece este mundo, y pueden ser tentaciones que para nosotros no significa ninguna clase de destrucción, sino darle los deleites a los deseos carnales. Entonces, cuando tenemos la raíz en cuanto a la palabra, vamos a poder resistir. Vemos el ejemplo de la palmera. Tempestad, cuando viene la tempestad, se sacude para un lado, para el otro, pero no es derribada. ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas. La palmera dice que crece 1 metro para abajo y después, en su tiempo, crece 1 metro para arriba. 1 metro para abajo, 1 metro para arriba. Esta palmera, a ver, ¿cuántos metros más o menos tendrá? Debe ser que tiene una altura hasta arriba del edificio de 15 metros, debe tener 10 metros fácil. O sea que tiene 10 metros de raíz. Entonces, eso es lo que justamente impide que sea derribada una palmera por una tempestad. Entonces dice acá la palabra, esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan los gentiles en la vanidad de su mente. A ver, y el 18 dice esto, para seguir el hilo, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ajeno a la vida de Dios. ¿Ajeno a qué? A la naturaleza de Dios. Ajeno a la bendición, ajeno al descanso, ajeno a la paz, ajeno a la mansedumbre, ajeno a la misericordia, ajeno a la tranquilidad. Entonces, ¿qué trae lo otro? Turbación de espíritu, opresión, cargas, desinterés, aburrimiento, enojo contra Dios, enojo contra el camino, enojo contra los hermanos, enojo en todo sentido, porque hay turbación. Cuando uno está turbado, empieza a buscar culpable. Entonces, eso es la turbación en sí, ¿no? Justamente un mensaje que voy a preparar para el jueves, es el enojo contra Dios, la irritación, el enojarse, vamos a decir propiamente. Cuando nos enojamos, entonces buscamos culpables. Y vemos que una persona, cuando busca culpable, quiere decir que la culpa es del otro y que a mí me suceden cosas que por casualidad me cayeron a mí, pero la culpa es ajena y no busca solución. Siempre es una persona amargada, una persona que se queja todo el tiempo y no busca solucionar. Y sabemos que los problemas que tenemos son, ¿para qué? Para solucionarlos.
Para eso manda la lucha, la prueba, para vencer el Señor. Pero cuando nos quedamos con el enojo, no solucionamos nada. Y por el contrario, vamos contaminando personas, vamos buscando culpables, estamos enojados todo el tiempo y no nos humillamos. Entonces eso produce estancamiento. ¿Vieron que una persona que se queja todo el tiempo es una persona que está estancada en su vida? No busca solucionar, sino que busca siempre culpables. Entonces de ahí la amargura, ¿no? De ahí el estancamiento. En vez de solucionar, se queja con la queja todo el tiempo. ¿Y la queja soluciona algo? No. Entonces, nosotros siempre tenemos que luchar contra el enemigo. ¿Tenemos problemas? Sí, lo tenemos todos. Pero tenemos que tratar de solucionarlo a través de la cobertura acá que nos da primeramente la presencia del Señor, pero a través de la fe en su palabra, de orar por la palabra para buscar soluciones, de confesar nuestro pecado, ¿no? Porque el enojo es parte de la naturaleza de Satanás. Y no nos podemos quedar estancados por un problema y enojados, porque no te soluciona nada el enojo, sino pedir perdón, confesar nuestro pecado, ¿para qué? Para que justamente tengamos la bendición, y eso es lo que nos va a llevar adelante. Muchas veces nos encerramos en un pequeño problema y tomamos decisiones alocadas que traen perjuicio, cuando podría ser muy, pero muy chica la solución. Y entonces, en ese sentido nos enseña la palabra que tal vez esté al alcance de una oración simplemente para que sea resuelta nuestros problemas, nuestras situaciones que nos frenan en el camino de la bendición. Siempre vamos a tener lucha, pero también tenemos que siempre combatir. No es el freno de nadie y digamos, tenemos que buscar la solución. Y esa solución se busca batallando contra el enemigo, contra nuestros pensamientos. Porque una persona amargada, una persona que se queja todo el tiempo, digamos que primeramente para un amigo, para el entorno, es insoportable escuchar todo el tiempo queja. Y en el entorno familiar ni hablemos, porque amargás a tu esposa, a tu esposo, amargás a tu hijo si está todo el tiempo enojado. Entonces, ¿por qué? Porque disemina esa semilla de amargura y amarga. Entonces va a cansar. Entonces son personas que a su vez se van quedando solas. Por ruptura en la familia, separaciones, los hijos porque se quieren ir de la casa y los amigos porque te quedas solo, porque ¿quién va a querer escuchar a una persona que se queja todo el tiempo? Ninguna, ¿no? Bueno, en este sentido nos enseña la palabra para que esa raíz de amargura no tome nuestra vida. Entonces pidamos perdón simplemente, porque ahí está la solución, de echarle todas las cargas, nuestra ansiedad, nuestros problemas al Señor, para que Él tenga cuidado de nosotros, dice la palabra, para que tenga cuidado de vosotros, porque Él cuida de mí, también dice una alabanza que lo saca del mismo Salmos, de la misma palabra, dice también en una palabra, si las aves tienen nido, dice las aves, y bueno, va diciendo, dice, con mucha razón nosotros que valemos más, vuestras almas valen mucho más, dice. Entonces, el Señor tiene en cuenta eso, ¿no? Porque yo creo que un padre a un hijo le da gustoso las cosas, le compra gustoso. Cuando el padre puede conseguir los objetivos naturales para que su hijo esté bien, está, pero contento de darle. Y eso es lo que quiere dar el padre, no es que no te lo quiere dar cuando pasa un problema. Es que tenemos que entender que muchas veces estamos alejados de Dios. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Vieron los hijos que se encierran en su opinión y no te hablan nada, que son caprichosos? Y vos no sabés lo que le pasa porque se está comportando mal, agresivamente, es desobediente, es rebelde y no sabés por qué. Porque se lo guarda y vos tenés que andar adivinando qué le pasa. Y le preguntás muchas veces y se callan la boca, se encierran y parece que el padre tiene que ser un adivino para saber lo que le pasa. Pero si ellos hablaran, estos hijos rebeldes, el padre trataría de buscar la solución. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? Para que primeramente descanse, porque cuando un hijo está rebelde, está turbado y se empieza a portar mal, y es tormento para él mismo. Y después contagia, lógicamente, a toda la familia. Pero primeramente el tormento empieza por uno. Entonces por eso nos enseña a clamar al Señor.
Porque el Señor quiere escuchar nuestras necesidades. Si nos callamos somos como hijos rebeldes, caprichosos, que queremos llamar la atención con la mala conducta, la mala actitud de rebeldía contra, en este caso, nuestro Padre Celestial. Entonces, para eso está la oración, y una oración resolvería muchas cosas. En ese sentido, por eso mismo, el Señor nos compara muchas veces con hijos rebeldes, que se callan su pecado, que no lo cuentan, que no lo dicen, y entonces de ahí empieza el malestar en la familia. Yo lo digo por experiencia con mi hijo, que muchas veces se calla y en vez de comentarme el problema, que está al alcance de la solución, ¿qué quiere? Había sido que estaba enojado porque quería fruta. ¿Pero por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo pidió? Entonces, por una pavada empieza el malestar, se empieza a hacer rebelde, a portarse mal. Entonces, digo, algo tan simple como pedir, si está al alcance mío, por supuesto se lo voy a dar. Hay cosas que son inalcanzables y que debe comprender también que el padre tiene un padre que no tiene mucha plata, tiene un padre que le cuesta conseguir el dinero, tiene un padre que se esfuerza simplemente, tampoco soy rico, ¿no? Pero en sí, lo que se le pueda dar, se le dará. En sí, pero justamente en esa rebeldía lo tiene que comentar. Y así también de nosotros de la misma manera, lo tenemos que comentar. Le tenemos que contar al Señor cuál es el problema tuyo, el problema mío, para que después, cuando tenga la solución ahí, descanse mi alma. Porque tan solo a una charla con Dios, a una oración con Dios, está el tema de resolver nuestros problemas. Y para eso nos invita el Señor, a entrar en intimidad con Él, para que Él resuelva todos nuestros problemas. Dice así la palabra, 19, los cuales perdieron toda sensibilidad. Después, ¿no? Dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos, cuando dice perdieron toda sensibilidad, está hablando acá que perdieron toda clase de discernimiento o no tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra. Acá está hablando de quién, de los paganos. Dice, se entregaron a la lascivia, dice, para cometer con avidez. Entonces, cuando está diciendo lascivia, está hablando justamente del banqueteo. El banqueteo es una comida sacrificada para los dioses. ¿Y en eso qué había? ¿Qué había? Muchas veces se enseñó. El desenfreno sexual. Desenfreno sexual, o sea, todo contra todo, para decir. Fiesta. Vamos a decirlo así, directamente, festichola, como se dice en el mundo. Bueno, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con ganas, impulsados por sus deseos, o sea, tienen el deseo fuerte que lo domina. Dice, toda clase de lascivia, o sea, la lascivia, el pecado del desenfreno sexual para sus dioses. Y esto está hablando de la idolatría en sí. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice. ¿Y Cristo qué nos enseñó? A crucificar el pecado, a matar nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre, como tocamos la semana pasada. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, así también tenemos nosotros muchas veces esos deseos que dominan, esos pensamientos que producen tentación y que los miramos y que son apetecibles y queremos cometerlos, pero ahí, Señor, perdóname, para que me pueda batallar contra este pensamiento, para que me pueda limpiar de esos deseos carnales que me quieren llevar hacia el pasado, hacia mi vida pecaminosa. Porque dice acá la palabra, dice en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado, está acostumbrado conforme a los deseos engañosos. A ver, pasada manera. ¿Por qué? Porque pertenece a un pasado, ahora somos nuevas criaturas. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre. Entonces, yo lo que comprendo acá por la palabra, que muchas veces miramos al pasado. Y el pasado son los pecados que paralizan nuestra vida, nuestro avance. Porque cuando empezamos a mirar hacia atrás, como la esposa de Lot, ahí nos paralizamos y no avanzamos y nos quedamos. Y ahí sentimos el estancamiento. ¿Por qué? Porque mirás hacia el pasado. Eso es lo que domina. Y mirás con añoranza, con querer volver, con simpatía, no le encontrás nada malo, no le ves nada de malo, porque vos mirás la parte que te hizo reír, pero no ves en sí los perjuicios que tuviste. Cómo te tomaba ese espíritu de muerte, ese sufrimiento. El mismo pueblo de Dios en el desierto, ¿qué hizo? Murmuró, dice, y se acordaba de qué, de los pepinos, los puerros, dice, que comían en Egipto, pero no se acordaban de la esclavitud, no tenían un día de descanso, no le dieron un día para ofrecerle a Jehová los latigazos de los capataces egipcios, no se acordaban de nada de eso. Pero sí, la olla, sí, estaba la olla estaba, había la carne, los pepinos, los puerros en abundancia, pero el sufrimiento que había, eso uno no lo recuerda. Entonces Satanás siempre nos va a tratar hacer ver lo que él quiere. Y ahí están los deseos engañosos. Que vos ves la carnada, pero no ves la trampa, el anzuelo que hay ahí atrás. Eso que te va a destruir y va a ser en contra de tu propia vida. Entonces hay un montón de cosas, sí, hermano, que nos paralizan en cuanto al pasado. Y siempre que dominan nuestros pensamientos, vamos a paralizarnos, porque ahí es cuando te quedas quieto. Te acordás de una cosa y otra y le das rienda suelta y te alegrás y te quedás y pensás más y mientras tanto se va endureciendo tu pensamiento, tu conciencia se va cauterizando y ya perdés la sensibilidad aún para escuchar la palabra de Dios porque no te produce interés. Trae un aburrimiento, no te toca la palabra, razonas todo. Entonces, esa dureza, ahí, finalmente eso te deja vacío de Dios. Y eso es lo que te aparta del camino. Ahora dice acá la palabra también, renovaos en el espíritu, dice en el 4:23, de vuestra mente, y renovaos. O sea, pensamientos nuevos, pensamientos según Cristo, como dice la palabra. Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Nosotros debemos ser dominados por la naturaleza de Cristo. Cuando digo pensamiento, como dice Filipenses 4:8, en esto pensar todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Si hay virtud alguna, algo lindo, dice, algo bueno, en esto pensar. Entonces, ¿debemos pensar en la murmuración? No. En el enojo no, en el rencor no. ¿En qué debemos pensar? En tener paz, mansedumbre, tener comunión con los hermanos, un montón de cosas que son afines a la palabra y afines a los hijos de Dios debería ser. ¿No dice la palabra en Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero cuando estamos separados, no digo físicamente, digo nuestro pensamiento. Ella puede estar leyendo la Biblia y yo puedo estar en mi pecado. Y estamos sentados ahí uno al lado del otro, juntos. Pero no quiere decir que hay unidad en el espíritu. No quiere decir que hay un mismo deseo. ¿Por qué? Porque uno está escuchando la palabra y el otro no. Vuela su mente, vuela su pensamiento. Entonces, no hay despojo de pecado. No, yo no quiero, como siempre se dice, no quiero ser obrero del Señor, no quiero estar en el servicio, no quiero. Y si no tenés la palabra que te alimente, más vale que no vas a querer. Pero cuando se alimenta por la palabra y vos te sentís bien, eso solo lleva al deseo. Eso solo. Señor, dame el deseo. El deseo te lo va a dar, ¿sabe cuándo? Cuando entra la palabra. Eso es lo que va a provocar el deseo. Porque eso te liberta. Entonces, cuando empezás a experimentar el poder de la palabra, va a salir por los poros, va a salir naturalmente. O sea, vos no pensás en ser feliz. Cuando sos feliz o cuando estás contento, ¿qué pasa? Lo emanás. Naturalmente sale. Porque te sentís contento por dentro. No decís, no, voy a ser feliz, quiero ser feliz. Sino que vos estás feliz, entonces eso lo sacás para afuera. Y así mismo con la palabra del Señor, cuando
Estás escuchando, se alimenta la naturaleza de Dios y lo que provoca es simplemente dar el servicio. Y darle el servicio no quiere decir títulos, quiere decir, estoy hablando, estoy libertando almas, estoy cumpliendo las cosas para Dios, estoy dando esta salida, estoy teniendo conocimiento y conforme a lo que entiendo, lo que domina mis pensamientos, voy a hablar, como dice la palabra, todo lo que recibiste por gracia, da por gracia. Entonces va a salir. ¿Por qué? Porque naturalmente vos vas a hablar lo que sentís. Así como cuando estás amargado, ¿qué hablas? ¿Amargura? Cuando estás feliz con Dios, ¿qué vas a hablar? De la palabra. Vas a sentir su naturaleza y va a salir solo, porque tu alma va a emanar esa felicidad que tiene, ese gozo que tiene interiormente. No es que yo me propongo, quiero y voy a tener un título, un cargo. No, de eso no se trata. Se trata de ser obrero de Dios, hablando, practicando, hablando del arrepentimiento, hablando de la cruz de Cristo, hablando de su naturaleza, hablando del camino de Dios, hablando de la liberación, hablando de la humillación, hablando del sacrificio de Cristo donde se hizo la obra. Dice así la palabra también, y vestió del nuevo hombre creado según Dios. Vestido del nuevo hombre creado según Dios. O sea, a semejanza de quién? A semejanza de Dios. En la naturaleza de Dios. La imagen de Dios. Eso tiene que estar en nuestra vida. La naturaleza de Dios debemos reflejar en nuestro trato, en nuestro hablar, en nuestro pensamiento, en nuestro sentir. Y eso es lo que vamos a emanar para afuera. Dice así la palabra, Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes. Dice, no conforméis a los deseos que tenía estando en vuestra ignorancia. Conforméis, ¿qué quiere decir? No tomar forma de los deseos pecaminosos. Conforma, esa es la palabra. No tomen la forma del pecado, sino que dice, que antes, dice, tenía estando en vuestra ignorancia. Hoy conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Por la palabra. Y como hijos obedientes, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Debemos obedecer. Hijos obedientes. Hoy conocés la palabra y ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que ponerla en práctica? ¿Para qué? ¿Para beneficio mío o para beneficio tuyo? Para beneficio de uno. De uno. Dice, no conforméis a los deseos que tenía estando en vuestra ignorancia. Porque antes te dominaba, ¿por qué? Porque no conocías. Una criatura que no es enseñada se porta como se porta por naturaleza, por lo que cree, por lo que le domina. Mientras no lo eduquen, no va a conocer lo bueno de lo malo, no va a discernirlo. Entonces para eso está la educación, la enseñanza. Hoy tenemos la palabra que nos instruye, ¿para qué? Para tener la bendición. Entonces en este sentido, hijos obedientes, que practican la palabra, que obedecen a su Padre. Y dice acá la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, el que le llamó es santo, dice, sé vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Sé santo. ¿Y santo qué quiere decir? Limpio, puro, apartado, una vida consagrada, una vida sin mancha, una vida inmaculada, como se le quiera decir. Esto es, como dice acá, sé santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Entonces nosotros, ¿cómo debemos ser? Santos también. Dice en 1 Corintios 1:11, ¿qué dice? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, imitador de Cristo. Entonces, Cristo es santo. Nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Santos, apartados del pecado. Él fue apartado del pecado, nosotros también apartados del pecado. ¿Y cómo vamos a ser apartados del pecado? Haciendo la voluntad del Padre, pidiendo perdón, confesando nuestra naturaleza, para que tenga el dominio en nuestra mente su naturaleza, de sentir la paz, el descanso, la alegría. Y dice, porque Cristo está, sé santo
porque yo soy santo. Él es puro, nosotros también, de la misma naturaleza, la misma imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que debemos reflejar. Bueno, seguimos mañana, amén.